Como le informamos al inicio, el presidente Trump reforzó su respaldo a los servicios, a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, en medio de las protestas violentas en ciudades demócratas en contra de su política migratoria y del reciente ataque a las instalaciones de la agencia en Oregón. A su vez, Trump remarcó que para lograr el objetivo es necesario ampliar los esfuerzos para detener y deportar a los extranjeros que están ilegalmente en las ciudades más grandes de Estados Unidos, como Los Ángeles, Chicago y Nueva York, donde millones y millones de extranjeros residen sin estatus legal. Regresamos con nuestros analistas para hablar de este tema. Ahora, primero, quiero preguntarles qué creen ustedes que está pasando dentro de la administración en relación al tema de inmigración. Hace un par de días escuchábamos al presidente reconocer la importancia y la necesidad de tener a trabajadores hispanos que son difícilmente reemplazables y de hacer una excepción en ciertos sectores como la agricultura y la hostelería. Por otra parte, escuchamos ahora que se van a ampliar las deportaciones en ciudades grandes. ¿Cómo podemos interpretar esta política migratoria y estas directrices? Alfonso, comienzo contigo. Mira, yo les dije la semana pasada que cuando el presidente dijo de que no iban a ser redadas en el sector agrícola o de hoteles o restaurantes, que Stephen Miller estaba teniendo un síncope. Y estoy convencido de eso. No solo Stephen Miller, pero todos los restriccionistas en la administración y fuera. Tanto así que hubo una reacción inmediata en los medios de grupos diciendo de que no, que había que deportar a todo el mundo, que todos son criminales, incluso algunos diciendo, en un artículo reciente del National Review, de que lo que proponía Trump de no llevar a cabo estas redadas es una forma de amnistía. O sea, a ese nivel llegaron. Yo creo que los comentarios del presidente en las redes sociales son un reflejo de ese conflicto interno que hay entre en la administración y en el movimiento conservador, en el trumpismo, entre restriccionistas que quieren sacar a todos los ilegales del país y entre conservadores sensatos que creen en la seguridad nacional, que creen que hay que deportar a los criminales, a los que tienen orden de deportación. Y cuando digo criminales, criminales serios, ¿verdad? Y quizás a otros que son una carga al Estado, porque no están trabajando, están viviendo de los beneficios que le dan la ciudad, ya sea porque siguen viviendo en vivienda pública o le están pagando un hotel y llevan más de 3 meses sin trabajar. Esos que sean una carga pública, pues tienen que salir, tienen que ser removidos. Pero el deportar a todo el mundo es un problema. Y yo creo que estos mensajes del presidente sí reflejan cierta contradicción y son un reflejo de esa confrontación. Pero dicho eso, después que el presidente hiciera los comentarios la semana pasada diciendo que iban a dejar de deportar gente del sector agrícola y en otros sectores, sí se envió un memorándum a ICE dándole instrucciones precisas de política pública para que no lleven a cabo deportaciones en esos sectores, lo que es positivo. Ahora, estas últimas declaraciones no sé cómo van a ser interpretadas internamente o externamente. Yo creo que sí generan confusión. Por supuesto. Vuelvo a decir que me parece que establecer prioridades, como daba la impresión que estaba haciendo el presidente la semana pasada, es lo correcto. Vamos a ver qué pasa esta semana. Sí, de acuerdo contigo, evidentemente tras los comentarios del presidente, porque incluso escuchábamos sus palabras en donde él decía, hay trabajadores que llevan años trabajando, que los empleadores los aman, que son difíciles de reemplazar y de hecho lo dijo con una cierta simpatía. Tenemos que utilizar la lógica, tenemos que, priorizar las categorías y tenemos que hacer algo al respecto porque es gente que es difícil de reemplazar y que se necesita en el país. Y de pronto vemos estas otras declaraciones de ayer, como tú lo dices, quizá producto de todas esas presiones de un sector de los conservadores, no todos. Ahora, sí es bastante confuso para todas las personas sobre, entonces, ¿en dónde queda la discreción? ¿Queda la discreción en los agentes de inmigración o cómo se van a ejecutar estas políticas migratorias si es que van a ampliar los operativos en las grandes ciudades? Vanessa, ¿cómo lo ves tú? ¿Y crees que debe de haber un plan claro para las empresas que necesitan una mano de obra que es tan difícil de conseguir en los Estados Unidos? Absolutamente. Y yo lo que creo es que eventualmente aquí se debería imponer, digamos, el sentido común y, digamos, el sentido empresarial que tiene el presidente Trump. Porque por más obsesión que tengan algunos personajes dentro de la administración y que sean voces importantes, yo no sé si, digamos, las elecciones de medio término no se vayan a ver afectadas si no se les escucha y si no se les ayuda a estos empresarios
que es que, a ver, una empresa se puede quebrar si de la noche a la mañana le quitan 40 trabajadores, que es lo que que han denunciado algunos empresarios. También en el sector de la construcción, incluso en redes sociales, ya se ve gente burlándose diciendo que han parado construcciones y edificios porque los trabajadores o no quieren ir o ya los cogió ICE. Y yo creo que eso va a despertar ese sentido del presidente Trump, sumado a lo que puede pasar con el voto hispano. Yo no creo que después de que el presidente Trump se convirtió en uno de los presidentes en la historia del Partido Republicano de conseguir uno de los mejores votos dentro de los hispanos, él quiera perder eso. Entonces yo creo que tarde o temprano, lo que yo veo es que él por ahora está actuando como esa persona que por aquí le da un regalo a uno y por acá le da un regalo a otro, pero yo creo que tarde o temprano, ante la confusión y ante cómo se tiene que avanzar, va a primar el sentido empresarial del presidente. Y yo que veo esto de sentido común, los hispanos cada vez son más importantes y la verdad es que los necesitan tanto económicamente en las empresas como para unas elecciones, por ejemplo. Orlando, ¿cómo lo ves tú y qué puede hacer el presidente Trump para tomar una posición más firme ante la presión tan fuerte por parte de este sector, de los conservadores? Trump, y es algo que es parte del trumpismo y ha sido parte de un problema, no es exactamente una doctrina, ¿no? No hay una estructura ideológica y de políticas cohesionada en la que todo el partido haya tenido consenso. El trumpismo es un poco un movimiento que se va ajustando a las circunstancias y obviamente ajustando el reclamo del electorado, de las bases del Partido Republicano y sobre todo las bases trabajadoras de este nuevo movimiento que es el movimiento MAGA. El problema es que no está cohesionada. Y si bien hay una parte que es muy fuerte, que quizás está mucho más representada en voces como la de Stephen Miller, que es esta parte más restriccionista, que tiene un problema no con la migración ilegal, sino con la migración en general, fue la parte que se escandalizó cuando hubo el debate promovido por Vivek Ramaswamy e Elon Musk, lo recordamos, sobre las visas de trabajo. Es verdad que esta parte representa un porcentaje importante de la población, pero al mismo tiempo tienes a una base electoral muy importante, recién ganada por el Partido Republicano, que es la base hispana, un grupo de nuevos electores del trumpismo que creen en los valores conservadores, creen en las políticas económicas del Partido Republicano, pero creen también en el potencial de la migración legal, creen en el orden, pero creen en la migración ordenada que podría desencantarse. Yo creo que Trump tiene que tratar con mucho más cuidado a esta segunda parte. ¿Por qué? Porque la primera, aunque esté frustrada con Trump, nunca va a votar al Partido Demócrata. Pero los hispanos que acaban de llegar al Partido Republicano, que llegaron porque pasaron años siendo manipulados por los demócratas y finalmente se dieron cuenta de que estaban siendo engañados y que los republicanos podrían representar una alternativa real, si se sienten desatendidos, mal cuidados e incluso irrespetados, podrían perderse rápidamente. Y yo no creo que ni Trump ni el Partido Republicano hoy se pueda dar el lujo de perder a los hispanos, sobre todo que es un grupo elector tan importante y con principios tan claros y afines al movimiento conservador. Y de tan rápido crecimiento, además, ¿no? Yo creo que eso debe de ser sumamente importante, no solo para los republicanos, para los demócratas también. Así que de acuerdo contigo en eso. Vámonos al siguiente tema antes de que se nos termine el tiempo, y es que ya fue capturado el sospechoso de asesinar a una legisladora de Minnesota y a su esposo y de herir a otros. Según las autoridades, Vance Butler tenía un manifiesto con una lista de más funcionarios. La policía de Minnesota informó que no va a ser público este manifiesto del tirador. Alfonso, comienzo contigo. ¿Cómo ves esta situación? ¿Qué sensación te deja? ¿Cómo llegamos a este incidente en el que asesinan literalmente a legisladores del país y hay una lista de objetivos que tenía este sujeto? Mira, no sabemos bien qué motivó a este individuo a cometer estos horrendos crímenes, si eran razones de izquierda o de derecha o de ambas, quién sabe. Pero estamos viendo, hemos visto en estos últimos meses, años, violencia de ambas partes, hay que reconocerlo. Y yo creo que en una democracia podemos tener diferencias de opinión, podemos diferir apasionadamente incluso, pero no podemos recurrir a la violencia. Aparte de eso, yo creo que esto demuestra que hay gente que está muy enferma en el país, hay un problema de salud mental muy grande.
que se debe, sin lugar a duda, a unos problemas de valores, el colapso de la familia, una secularización de la sociedad, donde la gente ha perdido su referente moral, y entonces ante estas diferencias políticas, pues recurren a estas acciones tan drásticas, expresiones emotivas radicales, y a eso se debe. Aquí va a haber mucha conversación sobre esto, pero al final de cuentas yo creo que esa es la razón de toda esta conducta tan inexplicable, tan irracional, ¿verdad? Son personas que están afectadas, ¿no? Una sociedad donde realmente se ha perdido la esencia de la existencia humana, el valor de la persona, de la dignidad de la persona humana, y llegamos a esto. O sea, a eso se debe. Entonces yo creo, no es meramente a unas posturas políticas de un lado o de otro, es que realmente se ha perdido, o sea, podemos diferir apasionadamente, tener grandes diferencias, pero llegar a este punto ya realmente son palabras mayores, son personas que no están bien. Y yo creo que tenemos que en el discurso político tener mucho cuidado. Podemos diferir, mira, prácticamente casi todo lo que opinamos, el 98% de los temas son opinables, no son temas de moral fundamental. Por lo tanto, podemos tener diferencias de opinión y son diferencias subjetivas, son temas prudenciales. Por lo tanto, hay que ver en la otra persona, aunque sea una persona que tenga grandes diferencias con nosotros, ver una persona, un ser humano. Claro. Y yo creo que al humanizar esa discusión, pues yo creo que la gente puede entender que no podemos recurrir a este tipo de conducta. Absolutamente. Vanessa, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo llegamos a este punto? ¿Y cómo ves que desde el lado demócrata lo catalogan como un ataque de extrema derecha, pero que a su vez, al parecer, esta persona había trabajado también para Tim Walz? Sí, pues los demócratas intentando sacar provecho de esta situación, eso es normal, ellos siempre intentan sacar provecho cuando creen que les conviene, cuando la situación no les conviene, voltean la cara y no hablan de nada. Yo creo que este país necesita tener una conversación, digamos, muy importante sobre seguridad, porque lo que tenemos es un país que tiene un sistema en general de seguridad para sus, digamos, políticos de primer mundo, de lugares donde no ocurren cosas graves, pero el problema es que ya en este país están pasando cosas como las que nosotros vemos en nuestros países. Que un señor se disfrace de policía, tenga un carro también, al parecer simulando que es policía, y que una senadora estatal crea que es un policía y abra la puerta, eso dice mucho de lo que está pasando en este país. Esta mañana escuchaba, por ejemplo, a un representante de Florida decir que él había tenido una conversación con su familia, diciéndole a su esposa y a sus hijos que si llegaban policías a su puerta, no abrieran la puerta antes de llamar al 911 y confirmar que sí era la policía, porque efectivamente habrá otros locos que dijeron, esto le funcionó a este señor, a nosotros también nos puede funcionar, y en otras variantes. Yo lo que veo es un país que, claro, vive como el primer mundo, donde, por ejemplo, los políticos no tienen un tipo de seguridad tan extrema, pero ya pasan este tipo de cosas. Y creo que el país va a tener que tener una conversación muy fuerte acerca de cómo se manejan estos temas y de cómo se le puede dar seguridad a gente que de pronto está pasándola mal. Y otra cosa muy importante para destacar es que la senadora estatal había votado, no estoy diciendo que esa sea la causa, pero es curioso y llama mucho la atención de muchos analistas, había votado la semana pasada para quitarle beneficios médicos, si no estoy mal, pero beneficios a inmigrantes ilegales, y que eso pudo haber molestado a algunas personas. Increíble, increíble que eso esté sobre la mesa en la conversación, increíble lo que está pasando y que se llegue a este nivel. Y cerramos contigo el tema, Orlando, ¿cómo lo ves? Bueno, es grave, ¿no? Es grave el ánimo que hay en general. Yo creo que los demócratas han provocado un estado de tensión. Es muy peligroso para Estados Unidos. La violencia que estamos viendo creo que no tiene precedentes. Es claro que cuando el presidente Biden en su momento llamaba nazi a sus adversarios, fascistas a sus adversarios, cuando lo hacía Kamala Harris, esto iba a tener consecuencias. Cuando tu enemigo es un nazi o es un fascista, pues cualquier cosa que haga se justifique. Y eso ha generado, en el caso contra los republicanos es claro, pero en general ha generado un nivel de tensión, de polarización y de pugna política muy grave que lo estamos viendo y ya está afectando prácticamente sin discreción. Hay mucha gente que cree que esta es la manera de resolver las cosas y esto pues no puede ocurrir. Yo creo que Estados Unidos fue por décadas un país ejemplar y esto hay que corregirlo urgentemente. Y ojalá lo haga la administración de Trump, pero además tratando de desescalar en general el discurso, ¿no? Apelando a que Estados Unidos es mucho más grande que las diferencias políticas.
Por supuesto. Así cerramos, se nos terminó el tiempo, pero como siempre, muy interesante escuchar sus puntos de vista sobre estos temas que nos afectan a todos. Gracias, Alfonso Aguilar, Vanessa Vallejo y Orlando Avendaño, por ser parte del panel de Voz News. Y gracias a ustedes por comenzar la semana bien informados con nosotros. Antes de despedirnos, lo invitamos a seguirnos a través de nuestras redes sociales que aparecen en pantalla. Y recuerde, muy importante, vaya a nuestro canal de YouTube, suscríbase, nos encuentra como @VozMedia, si puede repetir este noticiero, compartirlo con amigos y sobre todo estar pendiente de todo el contenido que tenemos para usted. Gracias, que tenga una excelente noche y si Dios lo permite, le esperamos mañana. Bendiciones.